¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a QAP en esta tercera entrega. Judith, ¿cómo te va? Hola Raúl, ¿cómo te va? Saludos para nuestra teleaudiencia que ya estuvo expectante de verdad por el inicio del programa de hoy, atendiendo a que vamos a abordar uno de los casos que sigue conmocionando a todo el país porque involucra a una pequeña de 7 años de quien hasta ahora nada se sabe. Y antes de empezar a entrar en detalles, por supuesto, nosotros vamos a ponerla acá como punto central, ¿verdad? Muchos seguramente todavía no saben de quién vamos a hablar, así que acá vamos a fijar. Una vez que pongamos esta fotografía ya muchos se van a acordar de ella. Yuyu. Y decidimos nombrarla de esta manera, desaparición y olvido. Justamente, Raúl, se cumplieron 3 años de la desaparición de Juliette Ledru-Maguet, ¿no? Exactamente. De emboscada, de un establecimiento rural desaparece ella, pero estando en la misma casa que sus padres. Allí habían solamente 4 personas. Estaba su madre biológica, su padrastro, un capataz y su hermana mayor. 4 personas además de ella. Sí. Y otro punto también, señores. El 15 de abril del año 2020 desaparece Juliette. Pero el aviso a las autoridades se da varios días después. Y esto es lo que inicialmente termina llamando la atención. ¿Por qué esperaron tanto para dar aviso sobre la desaparición de la pequeña? Y esta pregunta, por supuesto, va direccionado principalmente a la madre y al padrastro de la pequeña Juliette. Porque finalmente ellos fueron quienes primeramente se percataron que ella ya no estaba. Supuestamente fue a pasear por el establecimiento con sus cabras y ya no regresó. Pero días después nos enteramos de lo que pasó, Raúl. Exactamente. La denuncia realmente llegó porque el exdirector de una institución educativa fue quien llegó hasta la casa de la madre y le dijo: ya hicieron la denuncia, no estoy esperando yo a que aparezca. El director de la institución a donde acudía Juliette. Sí, exdirector en realidad ya era en ese momento él. Y le dijo: no, hay que hacer la denuncia. Como una niña desapareció en una comunidad donde hay solamente 1000 habitantes, no puede ser, decía él. Y el agregado también es que Juliette era demasiado querida en la comunidad de Emboscada, muy conocida por todos. Incluso le pusieron de manera cariñosa el apodo de Yuyu, que es como la llaman todos hoy día. Y precisamente llamamos también este bloque con ese apodo cariñoso, ¿verdad? Para que podamos recordarla de esta manera y que no se quede en el olvido, porque finalmente se hicieron varias diligencias. Estamos hablando de una veintena de allanamientos, rastrillajes en Monte Pacará, de donde ella desapareció. No dejó rastros prácticamente. Y por cierto, hoy vamos a hacer un poco un relato cronológico de todo lo que se hizo desde el 15 de abril hasta unos meses después. Y finalmente ya hoy sin novedades. Sin novedades. Incluso se conformó 4 fiscales, primeramente Carlos Maldonado, luego se sumó Gedeón Escobar, estuvo también María Irene Álvarez, estuvo también involucrado el presidente, dijo que en un momento ahí que ya estaban por buen camino. En ese entonces el ministro del Interior era Euclides Acevedo, quien decía él que estaban cerca, pero sin embargo hasta ahora nada se sabe. Y vos sabés que, Raúl, con respecto a lo que estás mencionando vos, les contamos a la gente que no se preocupen porque trajimos así cronológicamente con placas, incluso con archivos, porque tenemos nosotros todas las imágenes, porque nuestro equipo periodístico acompañó desde el día 1 el trabajo desplegado por la policía. Desde el momento en que se hizo la denuncia, dimos a conocer la fotografía y ya también acompañamos los procedimientos y tenemos todas las imágenes y vamos a recordar con ustedes para que tengan una idea todo lo que se hizo en el marco de la investigación de la misteriosa desaparición de Juliette. Y por otra parte también hoy vamos a tener una entrevista muy importante, Raúl, porque acudimos a un especialista en lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, porque ¿te acordás de aquel video que trascendió donde la madre y el padrastro de Juliette hablaron a través de un video grabado con celular sobre lo que pasó? Ellos finalmente decidieron expresarse o hacer un manifiesto a través de este video después de varios días. Era que daban una recompensa de 10 millones aproximadamente, era que iban a dar si alguien decía algún paradero de... ¿Pero te acuerdas de ese video? Sí, claro. Bueno, y ese video hoy vamos a analizar con Hugo Lescano, que es un experto de comunicación no verbal, es de la Argentina. Vamos a tener contacto con él en medio del programa para que él nos hable un poco acerca de lo que él percibe, qué es lo que se oculta detrás de los gestos de Liliana y Reiner. Incluso él ayudó en un peritaje para que se pueda realizar un juicio. Importantísimo el aporte de él, que hoy lo vamos a conocer. Y para poder nada más a tener una idea de quién se trata,
el caso de los rugbyers asesinos de Fernando Basosa, que ya fueron condenados. Sí. Él tuvo una importante participación en ese caso porque también interpretó el lenguaje, en este caso corporal, de los acusados en su momento. Sí. Para que tengan una idea de la influencia de este experto que hoy va a estar con nosotros en vivo desde la Argentina. Esto y mucho más en Coapé, pero empecemos un poco, Raúl, con lo que te fuiste a hacer en Emboscada. Sí. Volvimos al sitio de donde desapareció Juliet. Y vamos a comenzar. Sí. El director. Este director tomó mucha trascendencia porque nadie hacía la denuncia, nadie se animaba. Sí. Los vecinos, porque la pareja era muy cerrada. Tanto Reiner como Lilian no querían decir nada, entonces él tomó esa acción de poder ir a denunciar y esto era lo que decía él desde el momento de la denuncia. El 15 fue la desaparición. Ese día se movilizaron todos, los directores de casi toda la ciudad de Emboscada. Tuvieron que recurrir a una persona ya jubilada, el ex profesor, quien a las 7 de la mañana del día siguiente, el 16, fue hasta la comisaría y denunció el hecho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Excelente. Bueno, recurrieron a vos ese 16. Sí. ¿Qué fue lo que le dijiste cuando recibiste esa llamada? Yo recibí la llamada de un compañero que en ese momento era activo. Yo ya fui jubilado y tomando mate ese día el 16 a la mañana recibí la llamada del compañero. Me comentó como suele pasar, como el compañero, como el director me suele comentar, yo cualquier problemita en la escuela para asesorarle. Y en ese me llamó y me dice, profesor, acá no se perdió Yuyu, y yo ni siquiera sabía ni conocía el caso. O sea, ¿quién es Yuyu? ¿Vos no le conocías a Yuyu? No, yo no le conocía. Entonces, ¿quién es Yuyu? Es nuestro alumno de la escuela. ¿Y qué pasó? Ay, Acango se perdió, dice que ayer ya y ahora nosotros supimos y venimos a buscar y no encontramos ningún raro. ¿Y ya llamaron a la policía? No, amigo, tendré que llamar al comisario, sí o sí, de pedir ya picuama, ya no iba a la policía. Y ahí me dice él, Acango no agarra bien el teléfono, hazme por favor. Entonces agarré mi teléfono, yo llamo a la comisaría. Y le conté lo que dijo el compañero, ahí mismo yo tengo entendido unos cuantos personales policiales se acercaron al lugar, inclusive de ida me llamaron otra vez donde mismo, cómo tengo que llegar y le asesoré otra vez. Y ese fue lo que pasó, es el día a las 7 de la mañana que yo recibí. Rápidamente actuaron, no demoraron. Por suerte, esa vez, la primera llamada, ellos me atendieron, inclusive rapidísimo actuaron. ¿Qué te dijeron cuando vos llamaste? ¿Qué respuesta recibiste de la policía? Y los policías se sorprendieron, no sabía absolutamente nada. ¿Qué te preguntaron? Ahí ya me preguntaron el lugar, cómo se llamaba su mamá, inclusive eso yo no le contesté, le comenté que yo recibí del compañero nomás una llamada y que a los compañeros de la escuela están ahí buscando a la criatura. A partir de esa llamada, ¿no pensaste que hoy estaríamos hablando de su desaparición? No, yo ni idea tenía lo que pasaba ahí. ¿Esperaste que sea algo que no llevara mucho tiempo, que no hayan pasado 3 años? No esperaba absolutamente, porque yo fui director de la escuela y colegio 27 años. Y entre los 27 años siempre hemos recibido a la prensa diario, todos salíamos, pero todo era cosas buenas, de trabajo, de esfuerzo de la comunidad, y no esperaba yo esta clase de noticias ni de nuestra comunidad y de nuestra escuela. ¿Primera vez que pasaba? Primera vez esta clase de problema pasaba, primera vez. Yo por lo menos como poblador antiguo de esta comunidad nunca pasamos esto. Bueno, esto era la primera denuncia que había realizado el director ante la negativa ya de Lilian, porque decía ella, yo creo que va a aparecer, pero ya pasaron 3 años, jamás apareció.
Y la mayoría de las personas que hablaron con nosotros responsabilizan justamente la falta de avance en cuanto a los resultados por la denuncia tardía que se hizo, porque en ese tiempo que se perdió, creo que se perdieron muchas pistas. Además, todos puntualizaban, ella no pudo haber caminado mucho. Exacto, buen punto. Todos decían y coincidían con ese punto. A todas las personas que entrevistábamos, Juliet no pudo caminar ni 500 metros. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de una niña discapacitada. Claro. Que tenía ciertos problemas para caminar mucho. Y el relato de la madre y el padrastro dice que supuestamente Juliet caminó ¿cuántos metros aproximadamente? 300 metros con sus cabras. Muchísimo. Cosa que ella no solía hacer, según el relato de las personas que la conocían, que frecuentaban Monte Pacana constantemente. Incluso porque la niña estaba siempre al cuidado de otras personas. Ella tenía niñera. Sí. ¿Verdad? Ella no podía valerse por sí misma. En pocas palabras, ella no andaba sola sin una compañía. Entonces, no pudo haber caminado detrás de las cabras como en principio quisieron hacer creer. Y allí ya desde ese momento, de esa versión, ya se empezó a desdibujar todo y las sospechas empezaron en contra de la madre y de su padrastro. Ahora, yo traje acá a Raúl hoy un relato cronológico a través de placas, me voy haciendo así por fecha, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó desde el 15 de abril hasta mediados del mes de mayo del año 2020? ¿Qué se fue haciendo? Sí, ¿qué es lo que se fue haciendo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué en un momento dado todo paró? Y estamos hablando de la investigación que finalmente fue lo que generó esta falta de resultados hasta la fecha. Así que empecemos con lo que ocurría el 15 de abril del año 2020. Me voy a parar exactamente porque tenemos una placa que vamos a ir nosotros indicando con la fecha. Acá vamos a mostrar. Vamos con el 15 de abril del 2020, donde nosotros tomamos conocimiento, los medios de comunicación, sobre la desaparición de la pequeña Juliet, ¿verdad? Y vamos a ir acompañando esto con imágenes de apoyo de acuerdo a lo que pudimos recabar en todos estos acontecimientos. El 16 y 17 de abril se inicia una intensa búsqueda y este es Monte Pacana. Fíjense en las características del terreno, típico o característico de la ciudad de Emboscada, que es una ciudad pedregosa, Raúl. Sí, de montañas, de canteras. De canteras, muchas piedras que están impregnadas por el suelo y ahí está el animal que supuestamente llevó Yuyu consigo para ir a dar este paseo que muchos desacreditan, ¿verdad? Esto ocurría el 16-17 de abril, donde empezaba la búsqueda de la niña. Ahora, vamos al 18 de abril, donde el caso tomaba connotación pública ya por la repercusión que se tuvo a través de los medios de comunicación. Creo que el primer medio en donde habló Lilian fue con nosotros, con C9N. Exacto. El primer medio en donde ella hace la denuncia pública. Sí, señor. Y ahora vamos al 19 de abril. Ahí está, 19 de abril. ¿Qué es lo que ocurría el 19 de abril según la cronología? Continúan los rastrillajes y pesquisas en la zona, porque en la primera búsqueda que se hizo no tuvo resultado, no se encontraron muchas pistas. Entonces, después de la repercusión mediática, se intensificaron las búsquedas y los rastrillajes, pero no muy extenso, porque estamos hablando de una importante propiedad que abarca muchísimas hectáreas, Raúl. Sí, Monte Pacana. Monte Pacana, donde estaba allí viviendo solamente la pareja de Lilian, Reiner y Víctor, que estaba en ese momento. Exacto. Y bueno, después de este rastrillaje, que por cierto no arrojó muchos resultados, muchas pistas, ¿qué pasaba el 20 de abril? Y esto ya lo decías vos, Raúl. Se tuvo que conformar un equipo, una comitiva fiscal policial ante la falta de resultados. Y allí se sumaron 3 fiscales por la designación de la Fiscalía General del Estado, porque la presión mediática era mucha, y no solamente mediática, por parte de la gente que pedía respuestas y no se tenía todavía hasta la fecha, pese a los 2 trabajos de búsqueda que se hicieron en el sitio y que no arrojaron muchas pistas, ¿verdad? El que encabezaba era Carlos Maldonado. Sí. Le acompañaba Gedeón Escobar. Y por último se sumó a esta búsqueda María Irene Álvarez. Sí, se conformó un equipo fiscal policial especializado en la búsqueda de personas desaparecidas, ¿verdad? ¿Qué pasó el 21 de abril, Raúl? La familia de Juliet ofreció 10 millones de guaraníes como recompensa por la información sobre su posible paradero. 6 días después. Sí, 21 de abril. Estamos yendo por fecha exactamente qué es lo que pasó, ¿verdad? De acuerdo al caso de Juliet, ¿verdad? 22 de abril. Fiscales comienzan a sospechar de los padres por la falta de denuncia, porque justamente allí, después de varios días, no se tuvo resultados, no existieron mayores pistas,
La fiscalía se preguntó, ¿pero por qué no hicieron la denuncia temprano? Saltó esa interrogante, Sí. ¿verdad? Y por parte de la gente también, siendo que estamos hablando de la desaparición de una pequeña de 7 años y los padres tendrían que haber sido los más interesados y desesperados en saber lo que ocurrió. Justamente eso decían muchas personas. Si una madre le pierde a una hija, a un hijo, se va a arrastrar, va a llorar, va a pedir socorro por todos lados, pero eso no se notaba en Lilian. Y no, 23 de abril, señores, ¿qué ocurrió en esa fecha? Los medios internacionales empezaron a hacerse eco del caso de Juliet. Hablamos de medios como Infobae, en fin, empezaban a publicar masivamente porque a nivel país, en Paraguay, no se hablaba de otra cosa en esa fecha. Entonces, por supuesto, terminó también generando la curiosidad y terminó siendo llamativo para los medios internacionales. Vamos al 25 de abril. ¿Qué ocurría en esa fecha? Reiner Helmut Oberuer, de 55 años en aquella ocasión, y Lilian María Zapata, 33, la madre biológica, deciden cortar comunicación con los medios y también con la policía. ¿Por qué hacen eso? Y allí es donde todo se empieza a poner demasiado llamativo y sospechoso. ¿De dónde surge esta decisión del por qué cerrarse a los investigadores que estaban buscando respuestas a la desaparición de tu hija? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Ahí creo que hubo un quiebre. Hubo un quiebre, una ruptura. Entre lo que estaba pasando en ese momento, los fiscales que estaban sospechando, y creo que tanto se acercaron, y es por eso que decidieron poner fin a la comitiva fiscal que siempre entraba y también a la policía. Y allí empezó a ponerse mucho más turbia la cosa porque siguieron los rastrillajes y ya se empezaba a sospechar de una presunción de homicidio. Ya empezaban a buscarle a Juliet muerta. Porque en eso consistían las últimas búsquedas, buscando ya un cadáver, no una persona desaparecida, porque estamos hablando de rastrillajes que consistían en excavaciones, en búsqueda de pozos de agua que tuvieron que ser drenados, y esa indicación lo que te da a entender es que la buscaban muerta, ¿verdad? Y más aún se acrecentaban las sospechas por la conducta de la madre biológica y del padrastro. Bueno, vamos al 27 de abril. Encontraron sangre en ropas del padrastro y de la niña también. Encontraron algunas prendas de Juliet. Acá quiero precisar algo, Judith, y que me comentaron varias personas donde supuestamente estas prendas fue colocado intencionalmente por Reiner, porque ya se había cortado toda la comunicación con la comitiva fiscal, policial, y de repente ese día aparece nuevamente esto. Es más, en un momento dado, Monte Pacará cerró sus puertas a la comitiva fiscal policial. Se tuvo que recurrir a una orden judicial para poder ingresar otra vez a hacer los trabajos de rastrillaje. ¿Y por qué? Si estaban buscando respuestas sobre la desaparición de la niña que desapareció del interior de esa propiedad. Claro, donde habían solamente 4 personas. Demasiado raro todo. Bueno, el 28 de abril ya descartaron la hipótesis de secuestro que saltó inicialmente, porque si se dio un secuestro, lo típico es que exista una llamada pidiendo una recompensa. Esto no se dio hasta el 28 de abril, así que la policía y la fiscalía directamente ya descartaron esa hipótesis. Eso es lo que pasa el 28. Mientras que el 29 de abril incautaron finalmente la camioneta del padrastro. Una camioneta, esta camioneta, ahí está. La camioneta blanca. Sí. Esta camioneta realmente va a ser algo clave según la información que manejamos también, porque según dicen, esta camioneta salió más de 3 veces el día de la desaparición de la niña. Y ojo, Raúl, porque de esta camioneta habían levantado manchas de sangre, que después de las pericias se confirmó que era sangre humana. ¿Y qué pasó de todo ese resultado hasta la fecha? No se hizo. Y no solamente se levantaron manchas de sangre de la camioneta, sino que también de otros puntos dentro de la casa. ¿Qué pasó con esos resultados? Es la pregunta, ¿verdad? Siendo que se llegó a confirmar que efectivamente se trataba de sangre humana, ¿verdad? Esto ocurrió el 29 de abril. Ahora, el 30 de abril, seguimos hablando de la cronología de los hechos en torno al caso de la desaparición de Juliet. El gobierno de Francia repatria a la hermana de 10 años de la pequeña Juliet, porque Juliet vivía en Monte Pacará con su padrastro, su mamá biológica y su hermanita, ¿verdad? Son hermanas de madre y padre en ese caso. Y ante toda la situación, la niña de 10 años, hermana Juliet, fue enviada a Francia, fue repatriada. No se pierdan, en instantes vamos a tener una nota. ¿Qué fue lo que Lilian le dijo a esta hermana el día de la desaparición? Algo clave. Sí, porque ella vio muchas cosas, la niña. Sí.
Pero por su carácter Definitivamente. de menor no se la pudo, por supuesto, indagar, someterle a la presión de lo que es una investigación. Claro. Por lo tanto, ella está en poder de su padre biológico actualmente. Pero seguimos hablando del 30 de abril, lo que ocurría. Los padres de Juliette ofrecieron una entrevista como recomendación de su abogado, y es esta entrevista en la que estábamos justamente hablando ya de un principio, que hoy vamos a analizar con Hugo Lescano, este experto en comunicación no verbal, porque dejó mucho que desear esta entrevista por la conducta de ambos y por las respuestas un tanto superficiales que dieron y por cómo se los veía a ambos, ¿verdad? Ellos no quisieron hablar directamente con los medios en una entrevista. Ellos hicieron su propio video respondiendo o haciendo más bien como un relato de lo que pudo haber pasado, pero hasta ahí sin preguntas. Esto se va a analizar de manera profunda en instantes con este experto, Sí. y no se pierdan porque es increíble la forma en que él analiza y es bastante claro con sus puntos. Ahora, el 2 de mayo, Raúl, Sí. pasamos a ese día. Te das cuenta que casi todos los días teníamos algo referente al caso de Juliette, Sí. ya sea una inspección, alguna indagatoria, algo. O sea, se insistía en la búsqueda de la pequeña. 2 de mayo del 2020 todavía, realizan un intenso rastrillaje más en el predio de 30 hectáreas de la propiedad familiar. Se la buscó, pero hasta por debajo de las piedras a Juliette. Hasta ahí nada. Hasta ahí nada. El 4 de mayo, en horas de la madrugada, proceden a la detención de Lilian Zapata y Reiner Helmut Oberhuber por violación del deber del cuidado y abandono. Sí. Allí ya se dio la detención y estas son las imágenes precisamente de ese momento bajo estas figuras ya mencionadas, por las cuales también incluso fueron imputados ambos. Y ellos fueron a prisión también. Fueron a prisión unos cuantos meses. Sí. Bueno, el 5 de mayo, ahí está lo que te decía Raúl. Confirman que la sangre encontrada en una frazada, en un trozo de tela y en una piedra en el predio donde antes jugaba Juliette es humana. Te digo algo más, Judith. Sí. En ese punto, conversando con el abuelo, él se sometió a un ADN, el abuelo. Y según el ADN, Para hacer la comparación. sí, para hacer la comparación Sí. de aquella muestra, el ADN del abuelo tiene que dar un 50% de positivo al ADN de la nieta. 50 y 50. O de la sangre encontrada Sí. o levantada del sitio. Claro. Eh. ¿Y sabes qué resultado fue? El del abuelo. Con relación a la sangre que se encontró, 50%. ¿Y qué pasó? Dio. Eso se pregunta el abuelo. ¿Por qué no hicieron? Si dio positivo, ¿O en qué incidió ese Sí. resultado finalmente entonces? ¿qué se hizo después? Porque él me dijo, sí, yo me saqué sangre y salió 50%, que era lo que tenía que salir en esa vez. Ah, o sea. Y salió. Y su mamá nunca se... Sí, otro dato llamativo, que Lilian Zapata nunca colaboró en ese sentido con las autoridades. Ella no se sometió a la extracción de muestra de sangre para poder hacer la comparación, por lo que se tuvo que recurrir al abuelo. Otro aspecto más que termina siendo llamativo dentro del caso. Dato extraoficial, pero que también, no sé por qué no ahondan un poco más, es que sí, efectivamente le hicieron un ADN con un elemento que ella utilizaba y que salió 100% positivo. Bueno, Que está en la carpeta de fiscal incluso eso. figura eso. Que está en la carpeta fiscal que nunca dieron a ningún abogado ni el abuelo. ¿Por qué el abuelo no puede acceder a la carpeta fiscal? Porque el encargado de esta investigación y de promover a un abogado para pedir eso es el padre biológico. ¿Dónde está el padre biológico? En Francia. En Francia, con la hermanita Juliette. Sí. Y no puede hacer nada el abuelo, no puede pedir nada. Y jamás se volvió a pronunciar este señor, el francés. Jamás. Él se fue, dejó, desapareció. Acá no pasó nada. Rarísimo todo, en Sí. realidad. Vamos al 6 de mayo. Sí, vamos. ¿Qué pasó el 6 de mayo? Inspeccionaron un pozo ciego y un tajamar. O sea, esto, la verdad que fue tremendo porque se tuvo que proceder al desagote de este pozo. Estaba lleno de agua. Ingresaron rescatistas, pero tampoco encontraron indicios de la menor. Un juez, en esa misma fecha también, dispuso la prisión preventiva de Lilian y de Reiner. Sí. Ellos se Como fueron a consecuencia. prisión Sí. 6 meses. Y el 7 de mayo surge la hipótesis que Juliette haya sido entregada a terceras personas. ¿Y eso qué pasó de eso? ¿De qué? De esa versión. No tomó relevancia, creo. ¿O sí? Y ahí quedó, Raúl. Eran hipótesis que iban y venían, pero ninguna de estas versiones contrastadas con evidencias.
si bien supuestamente las pericias daban ciertos resultados. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿La Fiscalía no pudo encaminar hacia una hipótesis un poco más fuerte o finalmente no había interés? Es la pregunta. Claro. Es demasiado raro. Y el 8 de mayo se hicieron los últimos rastrillajes y excavaciones sin resultados hasta la fecha. Señores, hasta el 8 de mayo, 8 de mayo ya acá, del mira. 2020 se hizo el último procedimiento en la búsqueda de Juliet, tanto viva como Voy a muerta. mostrar acá la hoja. 8 de mayo, Sí. después ya está en blanco. Y ahí se quedó. Y, Y hoy así, es recuerdo. no hay más nada. Hoy es recuerdo y Nada hoy como estamos esta haciendo hoja. un recuento a modo de archivo Claro. del caso de la desaparición de Juliet, de quien hasta hoy día no se tiene pistas, pero la gente no se olvida. La gente sigue preguntándose qué pasó con Yuyu y por qué el Ministerio Público y la policía no pueden ni siquiera responder medianamente con todos estos procedimientos que hicieron. ¿Cuál es la sospecha? ¿Cuál es la teoría de lo que pudo haber pasado con esta pequeña? ¿Qué dicen? Tanto el abuelo, vecinas, tías. Todo esto en un relato realmente muy fuerte, detalles que nunca se dijeron. En instantes te vamos a contar. Bueno, y en esta ocasión, Judith, escuchen bien en este testimonio que va a venir. Exacto, porque no solamente hablamos con el director de esta institución que inicialmente se preguntó sobre el paradero de Juliet y también fue uno de los primeros en denunciar, sino que también hablamos otra vez con el abuelo de Juliet, así como vecinas que tuvieron en algún momento también una versión importante que no sabemos si es que se tuvo o no en cuenta, pero vieron muchas cosas. Y vamos a compartir este material con ustedes para que puedan sacar sus propias conclusiones de las versiones que manejan hasta hoy día estas personas. Estamos llegando a Monte Pacana, ya van a ser cerca de las 9 de la mañana, un 15 de abril, pero del año 2020, desaparecía justo a esta hora la niña Juliet. Hasta el momento, nada se sabe de su paradero. Hoy venimos para tratar de saber qué fue lo que pasó. Te vamos a contar detalles importantes. Este es el monte Pacana, por donde aparentemente solía recorrer Juliet. Hoy lo vamos a hacer con su abuelo, don Rufino Zapata. ¿Qué tal, don Rufino? Buen día, muy bien. Aquí Y Catuya recorre y a ver, y todo lo que nos da la ruta podemos hacer, después ya es propiedad privada. más o menos ya recorre los lugares. Va se entiende cuando Y me siento ya yo llegué. frustrado, desprotegido, no sé. ¿Por qué tenemos decide un protegido, vacío. don Rufino? Desprotegido porque no tenemos autoridades que nos dé garantías, por ejemplo. Porque si a Juliet le hicieron desaparecer, también a vos o a mí o a tus hijos, nietos, le pueden hacer desaparecer. Y esta es la hora que las autoridades, no te digo, no pusieron la cara, salieron en la foto para selfie, pero no hicieron nada. No tenemos resultados. Esta es la hora. Solo querían mostrarse. Así es mismo, para la foto, así como se dice vulgarmente. Pero de hacer trabajo serio, no se dio. Para mí que no hicieron. Porque si hicieran, tenía que tener algún resultado. Por lo menos algo pista. Una pista, por ejemplo, y que te diga, Arupico o Jinacuija ya se llena, algún día podemos encontrar. Nosotros no tenemos nada. Es como taparte el ojo y te da algunas vueltas y te larga y te queda como un gallito ciego. No sabes hacia dónde partir, no hay un norte. Por ejemplo, nosotros acá estamos en Monte Pacana. Sí. Acá desapareció, pero no sabemos nosotros dónde ir, dónde buscar. ¿Dónde buscar?
Eso es lo que necesitamos. Para eso tenemos las autoridades, los investigadores policiales, fiscales, los encargados de hacer eso, pero tal cosa no existe. Y me podés decir, están 4 fiscales, están una partida jefe policial. Pueden estar, pero ¿dónde están sus trabajos? No demostraron capacidad. Y si no tienen capacidad y se sienten sobrepasados, ¿por qué no hace un paso al costado, por ejemplo? Claro. Entonces yo todo eso le dije al fiscal, este container podés abrir y entrar. No, no es así, señora, yo tengo que hablar con todas las personas y después hacérmelo. Bueno, yo te comento nomás lo que acabé de escuchar ahí, le dije. En eso yo vengo hacia acá, hacia la piedra, y estaban unas cuantas mamás profesoras. Y vos sabés que Lilian vino y le abrazaba otra vez a su hija y la misma cosa le recalcaba. Que lo único que ella tenía que decir, que ella le despertó a las 10 de la mañana y que le contó que su hermana desapareció. Que solo eso le tiene que decir al fiscal. Y todas las que estábamos ahí estábamos escuchando. O sea que ella ya se dio cuenta que ustedes estaban ahí. Sí, parecía que nosotros éramos piedra para ella. Ya no se daba cuenta, no sé si se daba cuenta, pero a ella seguramente lo que más le preocupaba es lo que su hija tenía que decir en ese momento. Para mí fue que le enseñó. Porque después, y por eso también ella no dijo mucho al... Y yo creo que fue, porque ella le dijo, lo único que tenés que decir es que yo te desperté a las 10 de la mañana y que te conté que tu hermanita desapareció. Y eso a todos nos llamó la atención. Ahí empezamos, yo personalmente empecé a dudar del Señor, de ella, de todo. Yo me iba al lado de Lilian. Lilian todo el tiempo mensajeaba. Y le dije, Lilian, llamale a Juliet, gritan a su nombre, a lo mejor que si escucha tu voz y se cayó por ahí, ella puede despertarse, le dije. Y ella decía, Juliet, Juliet, despacito, decía, gritan a Lilian, le dije, ¿qué? Pero te va a escuchar así, le dije yo. A mí ya me dio rabia eso, ¿verdad? Y decía, ella, Juliet, Juliet, así. Y Reina Cato todo el tiempo se iba filmándonos a nosotros. Él ni siquiera rebuscaba, nosotros con machete, con cosas, nos íbamos así, porque es un desastre este lugar. Pe miércoles a Ecuri o Huerajape mitame haceso ojo la camioneta blanca. Aupea pe yo Hueraja la Cabara Curipe y la alta camina Nueva Colombia tape tuyape me dijo. Handepe con va indere y unía la fiscal pejachengo hasta sea hasta pechaite la fiscal. Una vecina acá a la salida que vi. Me dijo, "Cheo ñemombe me dijo, jamás indeja Julana de tal." Bueno, ¿y quién es esa Julana? No te dijo. Me dijo el nombre que ahora no recuerdo, pero sé dónde vive y todo. Yo después me fui en la casa de esa señora. Sí. Y le dije a la señora y me dice, no puntungo curí, pero llena distinto tumbuma. Ojo la acabarás a la mitad que tu hacen ojo. Repuesto así por la camioneta y veo así una frazada, que eso yo dije cuando declaré, lleno de sangre, una frazada, eso que usan en los cuarteles, lleno de sangre estaba ahí. Y yo pensé que eran de esos que traen los perros y eso. En la camioneta blanca. En la camioneta blanca. Y después yo veo, porque yo le vine de acá para poder sacar la chapa del vehículo negro. Y estábamos procurando sacar desde ahí a allá, ¿verdad? Y en eso me hice el año en Botagüe, ahí estaba haciendo, y en eso viene Reiner y abre la puerta de la camioneta, y más grande lo más usted. Y me dijo, ¿qué querés hacer? Me dijo, no te voy a traer afiche y anda a buscar hacia acá, me mostró hacia acá. Sí, vamos a irnos, yo le estoy esperando a unos jóvenes, porque yo le invité a unos jóvenes que vengan a ayudar. Ya en un tono medio enojado. No quería más que nosotros estemos más acá, prácticamente. Bueno, qué importantes testimonios con respecto al caso de la desaparición de Juliet, porque estamos hablando de personas, Raúl, sí, que la conocían de cerca. Ellos más que nadie pueden decir lo que vieron. Y te decían antes de este testimonio que hay una parte que le involucra a la hermana mayor y a Lilian. Decía en esta entrevista la vecina que ella estaba detrás de un montículo de ladrillo y en ese sale Lilian con la hija mayor, y le dice a la hija mayor, si la fiscalía te pregunta a qué hora te levantaste, decile a las 10 y que yo ahí te conté que tu hermana desapareció. Nada más tenés que decir.
Y ella estaba detrás del ladrillo y no la vio a la vecina. Ella escuchó eso. Y ella escuchó, incluso le dijo a los fiscales, pero... Ahora, otro punto que me llamó muchísimo la atención en tu material, esa mariposita así que se bajó, ¿viste? Sí, increíble. No sé, rescaté nomás porque justo estaba mirando el material, seguramente más de uno se habrá dado cuenta que bajó allí sobre... Incluso nuestro compañero pasacalle, Jorge Paredes le llamó mucho la atención y acá está. Durante toda la entrevista estuvo ahí. Estuvo presente durante toda la entrevista, desde que llegamos. Y hablando de eso, y pasó Raúl, acá. Hablando de eso, Raúl, justamente viendo esto que genera así una sensación, ¿verdad? De un ambiente tranquilo, pareciera ser. Ahora, ¿cómo se siente regresar al sitio varios años después? Para mí realmente fue muy terrible. ¿Por qué te digo esto? Porque el lugar estaba lleno de maleza, era diferente. Había un pesar de querer saber qué fue lo que pasó acá. Había algo raro. Es como ir a un lugar donde hay un silencio cómplice, ¿verdad? Donde nunca se pudo solucionar algo que quedó pendiente. Así mismo fue, así mismo. Bueno. Y fíjate dónde posó la mariposa. Sobre el pasacalles. No, acá, encima del nombre de Lilian. Sí. Ahí posó durante casi toda la entrevista que tuvimos nosotros. Llamativamente. Y seguramente no fuimos los únicos que nos dimos cuenta de esto, ¿verdad? Sí. Ahora, vamos a esto que ya estábamos anticipando, a esta entrevista que decidieron dar Lilian Zapata y Reiner juntos. Varios días después de la desaparición, estamos hablando del 30 de abril específicamente. En horas de la noche trascendía este video grabado con celular. Aparentemente grabó el propio abogado que les recomendó hacer este video pronunciándose sobre la desaparición. Vamos a repasar un poquito, un fragmento nada más de ese video. ¿Por qué? Porque este es el video que vamos a utilizar para que Hugo Lescano, que es este profesional en comunicación no verbal, pueda interpretarnos ciertas cosas que posiblemente están ocultas en lo que trataban de transmitir Lilian y Reiner. Veamos parte del video. Es triste, es vacío, es frustrando sin Juliette. Estamos pasando el tiempo más duro de nuestra vida, eso es cierto. Juliette, es muy difícil estar sin ti. Los días son oscuros. Tú eres mi compañerita de vida con tu hermana Charlotte. Te extrañamos muchísimo. Espero encontrarte muy pronto. Espero que estés bien. Espero que estés con vida. Lastimosamente no podemos salir a buscarte porque nos quitaron los teléfonos, nos quitaron los vehículos y nos prohíben salir de aquí. Nos tratan como si fuéramos criminales, como si fuera que nosotros tenemos que ver algo con tu ausencia. Y tú sabes que eso no es así. Nos gustaría quizás salir por las calles, gritar Juliette, gritar su nombre, a ver si nos responde, quizás está cerca, pero no podemos. A mí me gusta pensar que quizás cuando amanezca y abra mis ojos, vas a estar en mis brazos. Me vas a decir, mamá, mamá, mi amor. Así, te escucho, abro mis ojos, te escucho, te veo, te imagino caminando, me imagino escuchar tu voz. Para mí, estar lejos de ti, no saber nada de ti es muy doloroso. Tengo la esperanza, la fe de volver a encontrarte. Tú eres la luz que ilumina nuestros días. Tu hermana
Bueno, este es el video en cuestión que finalmente va a analizar con nosotros a continuación desde Argentina. Me voy a parar para poder presentarlo. Me indica nomás producción en la cámara donde, ¿verdad? Mucha gente, vos sabés que analizó también este video, pero ahora lo vamos a hacer de manera profesional. No lo vamos a hacer nosotros, Raúl. Lo va a hacer un profesional que incluso ayudó a llevar a un juicio con la lectura del lenguaje no verbal, porque nuestro cuerpo dice mucho. Dice mucho más que nuestras palabras muchas veces. Ahora, ¿qué es lo que oculta? ¿Cuál es el mensaje oculto en este video? En el caso de Juliet, nos va a decir a continuación Hugo Lescano, a quien ya saludamos a continuación y le agradecemos muchísimo por su tiempo. Hugo, ¿qué es lo que puedes contarnos o qué es lo que podemos analizar con respecto a este mensaje? ¿Qué tal Judith? ¿Qué tal Raúl? Un saludo muy grande para ustedes, de aquí desde Argentina, desde nuestro laboratorio de investigación en comunicación no verbal que tiene sede en Buenos Aires. Para nosotros, quiero decirles, es un privilegio que nos hayan invitado a esta nueva propuesta QAP en C9N para todo Paraguay, justamente porque este tipo de propuestas que tienen como objetivo poner en relieve los casos emblemáticos policiales para verificar un poco, ¿no?, cuál es la situación de cada uno de ellos, siempre es un aporte para la comunidad. En relación al análisis del lenguaje corporal que nuestro laboratorio ha realizado allí oportunamente cuando sucedieron los hechos, nos ha quedado siempre esa sensación de que había mucha más información de parte de los padres o la mamá y el padrastro de Juliet. Nos referimos a Lilian Zapata y a Reiner, no sé si lo estoy pronunciando bien el nombre de ella, creo que es Reiner. ¿Y por qué hablo de esta sensación? Porque ellos durante lo que duró la entrevista manifestaron códigos conductuales en el lenguaje corporal que han sido tipificados por la ciencia. Códigos que nos dejan entrever que lo que ellos dijeron no era totalmente cierto. Y solamente para ir al punto, y resumimos, ¿cuáles son esos códigos del comportamiento no verbal de ambos? En la entrevista que dieron los dos, sucedieron algunas circunstancias, algunos hechos llamativos. El primer código, la mirada de Lilian, el padrastro, mirando hacia abajo y hacia un costado, casi toda la entrevista. Es una mirada de la culpa. Si la mirada hubiese sido al centro, abajo, podríamos hablar de vergüenza. Pero miramos a los costados y abajo porque allí es, de manera inconsciente, donde nuestro cerebro ubica y visualiza a las personas que podríamos estar dañando con nuestra conducta. Esa es la mirada de la culpa. Fue muy llamativo que él mostrara culpa durante la entrevista. Posteriormente, otro dato no menor es el cuello de la mamá de Juliet, tapado permanentemente con lo que aquí en Argentina conocemos, no sé cómo se dice en Paraguay, si es una bufanda. Eso es como un cuello polar, en una época en la que nos parece que no hacía tanto frío como para tener el cuello cubierto. Solemos cubrir el cuello con algún objeto, a veces con las manos, cuando nos sentimos amenazados, especialmente en una circunstancia en que las personas pueden preguntarnos cosas que nosotros no queremos contar. Otro dato muy relevante es el hecho de cómo él apretaba el brazo de su esposa de una manera muy intensa, que hace referencia a los altos niveles de estrés que él tenía durante esa entrevista. Y lo más llamativo fue, en el caso de él, cuando él dijo, nosotros tenemos esperanza de encontrarla con vida, y con la cabeza hacía lo que nosotros conocemos como un M60. Es un código de negación. Negamos con la cabeza cuando estamos afirmando algo, sola y únicamente cuando nuestro cerebro nos está indicando el convencimiento de que lo que estamos diciendo no es cierto, al menos para nosotros. Por lo cual, él no tenía esperanzas de encontrarla con vida. Y en el caso de ella, este es el último código que nos llamó la atención. Ella dijo, me gustaría salir a las calles a gritar tu nombre para ver si nos respondes y a ver si podemos encontrarte. Y en ese momento elevó su hombro izquierdo.
este código conocido como DC82, un Behavior Code 82, es un código de contradicción. Es como si estuviéramos diciendo que no con nuestro cuerpo, elevando uno de los hombros cuando las palabras dicen lo contrario. Desde la comunicación no verbal, si esto fuera un peritaje judicial y yo hubiese tenido la responsabilidad de ser perito de la causa, como tuve la responsabilidad en Argentina con el caso María Marta García Belsunce, yo mismo hubiese recomendado una ampliación de la indagatoria para verificar por qué tanta contradicción, en este caso por parte de aquellas personas que decían estar interesadas en encontrar a Juliet. Bueno, esto ha sido todo, les mando un gran abrazo, estoy a sus órdenes para nuevos análisis del lenguaje corporal, que es una ciencia que nos permite acercarnos a las emociones reales de las personas, porque si las personas dicen con sus palabras algo y con su cuerpo dicen otra cosa, hay que creerle siempre al cuerpo, porque como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir. Qué grande, Hugo, muchísimas gracias por tu participación en el programa de hoy y realmente relevante toda la información que nos dio, que no se ve a simple vista, ¿verdad? Es de una óptica mucho más profesional y es cierto, el cuerpo habla. Y es lo que de alguna u otra manera, por más que no somos profesionales en su área, percibíamos esa tensión durante la realización de esa grabación, porque en ese carácter, de esa manera nomás ya entregaron a los medios, difundieron el video, ya grabado, con esos apoyitos encima, las fotografías de Juliet. Pero de igual manera dejaron ver este lenguaje no verbal que analizó Hugo de esta manera, y al último cerraba, decía, si yo era perito, importante esa parte, iba a dejar. Imagínate lo que dice una persona que está en Buenos Aires, es un profesional, analiza el lenguaje no verbal. ¿Por qué acá, desde el Ministerio Público, que tienen varias carpetas fiscales, varios procedimientos, varios allanamientos, es que no indagan un poco más y dejaron sin ir un poco más? ¿Por qué? Exactamente, y no tener respuestas por culpa de eso, ¿verdad? Porque finalmente Lilian y Reiner están otra vez en libertad, ya que no existieron demasiadas evidencias en su contra que puedan sostener justamente la detención de los mismos en torno a las responsabilidades por la desaparición, ¿verdad? Y vamos a seguir, por supuesto, de cerca este caso, porque es muy importante, ya que si lo hicieron el Ministerio Público y la policía de dejarlo en el olvido, nosotros al menos no lo vamos a hacer porque queremos respuestas, queremos saber qué fue lo que pasó con esta niña de 7 años, así como también lo quiere saber la propia gente emboscada y sus demás familiares. El pasado 15 de abril se cumplió 3 años. Sí, señor. Y nadie se fue, por lo menos, a mirar otra vez, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hay, a indagar un poquito, por lo menos por el aniversario. Sí, pareciera ser que es como que si ya no encontramos más nada relevante, dejémonos más allá ahí, si total no pasa más luego nada, ¿verdad? Pero ¿cuántos casos más como los de Juliet hay? En instantes vamos a hacer con ustedes un repaso de las desapariciones de niños que se dieron durante los últimos años, y la verdad que es alarmante la estadística, a lo que nos estamos mirando profundamente, ¿verdad? Y eso vamos a tocar ya al final del programa. Ahora, con relación a cómo está la carpeta fiscal, siempre el abuelo quiso acceder, pero no pudo porque el que tiene que pedir a través de un abogado es el padre biológico que no se encuentra acá. La semana pasada fue hasta el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para que pueda reanudar nuevamente la búsqueda, o de lo contrario que le dé esa carpeta fiscal para saber qué fue lo que pasó, por qué no siguen buscando a su nieta. Estamos hablando de don Rufino Zapata, quien sigue todavía en ese pedido desesperado de que encuentran a su nieta o que dé alguna pista de qué pasó de ella. Exactamente. Bueno, cuando me indicas, Ana, podemos compartir la placa de los niños desaparecidos, ¿verdad? Vamos a hacer precisamente un repaso desde el año 2021 hasta el 2022, tengo entendido. Vamos a poner un poco la placa acá, vamos a actualizar, ya que el caso de Juliet nos hace tocar precisamente yo acá me voy a este tema para mirar, fíjate, estos datos que realmente preocupan. Estas son estadísticas recabadas por el Ministerio de la Niñez a través de la coordinadora, del Observatorio de la Coordinadora de Niños y Adolescentes. Desaparecidos niños, niñas y adolescentes desde el 2021 hasta el 2022, estamos hablando de esta cifra. 2.621 niños, niñas y adolescentes desaparecieron en este lapso de tiempo, Raúl. Es impresionante la cantidad. Sí.
nos enteramos de esto, ¿no? ¿Cómo es que transcurre, se investiga, se los localiza? Es la pregunta. Ahora, vamos a otro dato. En el 2021, 1.358 niños desaparecieron. Estamos nada más desglosando. Sí. Esto significa niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? De los cuales 1.040 son mujeres. En su mayoría son las niñas, mujeres, adolescentes que principalmente De desaparecen. 0 a 17 años. Exactamente. Se comprende esa edad. Vamos a otro dato. En el 2022, 1.263 niños, niñas y adolescentes desaparecieron, de los cuales 333 son varones. Estos son los datos de entre el 2021 al 2022. Pero hay un nuevo dato del 2023, del enero del 2023, que se actualizó, que vamos a repasar en instantes, porque esto por último, retornaron apenas el 60% de esta cantidad de desaparecidos que les comentaba. ¿Y del 40% qué pasó? Y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Se investiga, no se investiga? ¿Cuál es el papel finalmente de los organismos encargados de velar por la seguridad de los niños, ¿verdad? ¿Se da seguimiento a los casos o no? Ahora, hay otro dato que también quiero compartir, esta placa. Esta es una placa de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Dato muy importante que decidimos compartir así en su totalidad. Niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años con orden de búsqueda y localización en Paraguay del enero del 2023. Son datos recientes. Ahí está el rango de edad de 0 a 12 años, ¿verdad? Mujeres 5, hombres 7. La cantidad son 12. Entre esta franja etaria, franja etaria precisamente está Juliet, ¿verdad? De 3 a 17 años, estamos hablando de 88 desapariciones de mujeres y hombres 17 y totaliza 105. Y acá en total estamos hablando de 117 desapariciones solamente en enero. ¿Y cuál es la situación de esto? Acá está la situación. Los no localizados, 65, o sea que son la mayoría, señores. Los no localizados en cuanto a niños, niñas y adolescentes desaparecidos hasta la fecha. Mientras que los localizados, 52 y localizados sin vida hasta ahora, 0. ¿Verdad? Ahí es una cifra importante para tener una idea nada más del seguimiento que se le hace a estos casos. ¿Y qué pasó de ese 65 ahí no localizados? Sí. Realmente es alarmante. ¿Y cuáles son las causas posibles de desaparición? Es otra pregunta también. ¿Cuál es el factor? Tenemos ese dato también de acuerdo al sondeo que se hizo, de acuerdo a los antecedentes que se tienen, las causas posibles. Violencia intrafamiliar es uno de ellos. ¿Deciden salir de su casa y son? Y puede ser. ¿O son llevados a la fuerza? Sí, pero el factor en este caso que incide para esta situación de vulnerabilidad es la violencia intrafamiliar, que es la mayoría de los casos. Otro punto, el abuso sexual. Muchos son llevados para ser abusados sexualmente y no sabemos cómo termina. El caso de la niña de 12 años de Caguazú, sí, que dábamos a conocer hace poco, en total situación de vulnerabilidad, Annabel, después fue abusada, asesinada de la peor manera, para que tengan una idea, ¿verdad? La pequeña de 3 años de Pedro Juan, por favor, el caso más impactante de todos, aberrante lo que pasó con esta niña, de no creer hasta ahora. Y ocurre mucho abuso sexual en el ambiente familiar y esto lleva también a las adolescentes, a las niñas a salir de su hogar. Sí, y el maltrato. En este caso podría darse la situación que decís vos, por los constantes maltratos, por los constantes episodios de abusos, ¿verdad? Tanto físicos como psicológicos, que los niños tratan de escapar. Por eso es importante entablar una buena relación con tu niño, con tu niña, para no llegar a este punto de la desaparición, porque me imagino cómo ha de estar la familia que pierde a un integrante, y más niño, niña. Pero por sobre todas las cosas, Raúl, te invito a irnos al mural, ¿verdad? Para poder otra vez dirigirnos tanto a la fiscalía, a la policía, a la gente, a la conciencia de la gente que sabe algo, que colabore con la desaparición de esta pequeña. Acá, quiero marcar nomás. Sí. Está la desaparición, acá. Desaparición. Pero que esto no sea una realidad. La desaparición ya es una realidad. Pero que el olvido no lo sea. Hoy lo volvemos a traer para que la fiscalía, la policía, vuelva a hacer algo. Vuelva a mover, que no quede en el opareí. Porque es una niña, puede ser tu nieta, puede ser tu hermana, puede ser tu prima, puede ser cualquier integrante de una familia, y no puede ser que nadie tenga respuesta de ella. Y por ese motivo, al cumplirse 3 años de la desaparición de Juliet, hoy decidimos destinar exclusivamente el programa para la búsqueda nuevamente de esta pequeña de 7 años en aquel entonces. Queremos respuestas, queremos saber
¿Dónde está Yuyu o qué pasó con ella? Vamos cerrando esta edición de QAP de hoy, Raúl. Exactamente. No se pierdan el próximo, o sea que el jueves vamos a estar nuevamente aquí porque tenemos un testimonio realmente terrible el que vamos a compartir con ustedes el jueves a partir de las 20 nuevamente aquí por C9N. Nos vemos. Chau, chau. Chau.